Cámara de Diputados convirtió en ley el presupuesto y ley de gastos públicos para el año 2019, con perspectiva incluso al 2020, porque los presupuestos se preparan con 2 años contemplados y en este caso estamos hablando de un presupuesto de más de 900.000 millones de pesos, de los cuales el gobierno contempla ingresos por recaudación normal, tradicional, por 600.000 millones de pesos. Estamos llegando casi al millardo, sí, que es la expresión, la palabra en español que define cuando se llega a 1.000 millones de pesos. El otro componente, Gustavo, es que con financiamiento el gobierno plantea conseguir casi 300.000 millones de pesos. Esa es una de las preocupaciones que señaló la oposición, de que incluso contempla es un presupuesto con un alto porcentaje de financiamiento externo obtenido con empréstitos, porque no son donaciones. Y venta de propiedades públicas, que además han sido autorizadas al presidente de la República. Bueno, mediante esta para capitalizar, ¿verdad? Exactamente. Se está hablando, que ya se le ha dicho muchísimas veces, pero ya como que van más en serio ahora con lo de Punta Catalina. Pero no hay mucho debate sobre esto y eso es lo lamentable, Gustavo, porque eso es lo que hay que decir. Bueno, ¿qué papel ha jugado o ha podido jugar la oposición, los diputados de los diferentes partidos, en esta aprobación del presupuesto? Bueno, ellos hicieron señalamientos, trataron de agotar algunos turnos. La oposición ni siquiera votó porque no hubo forma de... Sí, pero no se le hace ningún caso. Es que hace tiempo aquí no contamos con un real parlamento. Contamos con una caja de resonancia que suscribe y asume ¿verdad? Todo lo que envía el Ejecutivo. Perdió la naturaleza de parlamento. Los parlamentos nacieron en la vieja Europa, cuando las monarquías comenzaron más o menos a democratizarse, para hacer, le decían, y los textos clásicos, contrapeso al monarca. Entonces, no hay ningún contrapeso. Le estamos llenando un formalismo, porque nada más con la mayoría absoluta que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, se puede aprobar esto sin debatirlo y sin discutirlo, y sin que los legisladores cumplan la función de control frente al Ejecutivo. Porque esa es la naturaleza. Que es una responsabilidad, y no es solo porque sean de oposición y quieran fastidiar o oponerse por oponerse. Es que están comprometiendo la responsabilidad del Estado dominicano, y hay que repetir una y mil veces, los estados no tienen un centavo, los gobiernos no tienen un centavo, ese dinero es del procomún, de la colectividad de la gente. Entonces, están haciendo ese tipo de compromiso con el dinero de toda la colectividad dominicana. Entonces eso es irresponsable que diputados de oposición o del propio partido de gobierno simplemente traten de complacer al Ejecutivo y aprobar lo que venga de ahí, sin pensar en lo que eso en el futuro va a acarrear a la República Dominicana, sin pensar que siempre que usted tome prestado o tome algo con crédito, tiene que pagarlo. Pero además debe producirse un debate, por ejemplo, ¿cuánto es la inversión de capital que va a hacer el gobierno dominicano y cuáles son las prioridades en las que el gobierno va a invertir? O sea, la proporción entre lo que se destina a gasto corriente y lo que se destina a inversiones que serán productivas. ¿Cómo está compuesto el gasto corriente del gobierno? ¿A qué se destina la mayor cantidad de dinero? ¿Cuántos empleados públicos mantiene el gobierno? Y si es necesario que el gobierno mantenga los salarios. Lo peor, los que no son empleados, que reciben dinero, eso es peor. Bueno, porque también hay un componente de politiquería y de clientelismo que se sustenta que con no el es dinero solo público. la de la gente que recibe esa dádiva para mantenerse como un voto cautivo, sino de gente que cobra altos salarios que no trabaja. Pero mira, Franklin Almeida cobra 250.000 pesos, $250.000 al mes. Y no hace nada. No, y él defiende. Por él es asesor en seguridad del Poder Ejecutivo. ¿De qué? En seguridad pero pública. Hay muchísimos ex jefes de policía nombrados en eso mismo. Está bien, pero eso es lo que dijo Roberto Rodríguez Marchena. Él es asesor en seguridad pública del presidente. Y él ni siquiera porque lo denunciaron desde el Palacio Nacional. No, él defendió su botella, dijo renunció. Que no, que él trabaja, que él envía. Bueno, pero yo vi en estos días un video de un PLDista diciendo, no, nosotros somos los que cobramos sin trabajar y defendemos a los que cobramos sin trabajar
en las instituciones Ese es un públicas joven dirigente de del una PLD, familia PLDista de sí, San Francisco de Macorís, ajá. que bueno, hubo denuncias y entonces él salió a defender. De hecho, hubo denuncias de los propios PLDistas diciendo que eso no debía ser, que eso no era lo que don Juan Bosch había enseñado. Dijo, no, los compañeros que cobren porque ellos hacen un trabajo político. Es un trabajo político que hace eso. Que el dinero del pueblo dominicano es para pagar un trabajo político del partido del poder. Entonces tú dices, el presupuesto está estructurado para el desarrollo y para resolver algunos problemas fundamentales de la sociedad dominicana. Por ejemplo, el tema de la salud. Tú dices, bueno, sí, mire, aquí tenemos leptospirosis. Leptospirosis es la enfermedad que se transfiere por vía del contacto de las personas con las ratas. Entre otros animales. Entre otros animales. O las heces o las vectores, orinas, digamos, sí. Ahí está. Bueno, pues aquí murió una persona cada semana durante el año 2018 como consecuencia de esas transmisiones de leptospirosis, de esa enfermedad. Entonces, eso es una responsabilidad ¿cómo pública? el Estado, qué hace el Estado para resolver esto? Antes, lo que había era fumigación, se perseguía, los ayuntamientos, el mismo gobierno, tenían políticas de evitar, por ejemplo, las ratas en el contacto es que con había unos procesos no. que se hacían, yo de niño recuerdo, unas famosas camionetas amarillas, Ajá. que cada cierto tiempo iban a las escuelas o por sector en las ciudades, decían, mira, en tal fecha aquí van a venir a fumigar. La gente decía flichar, por aquello de la bomba de Flick. Sí. Y eso se hacía, eso era una responsabilidad del Estado a través de salud pública. La gente decía sanidad pública, ¿no? Ajá. Y se hacía ¿para qué? Para evitar eso, de que la gente se contagie. Los animales domésticos, bueno, se vacunaban. Está el centro antirrábico, yo no sé si eso funciona o no funciona. Cada cierto tiempo decía, vengan, traigan los gatos, los perros, o habían brigadas que iban por las casas y se vacunaban. Bueno, ese es un tema. El otro tema es la cantidad de accidentes que se producen y cómo aquí hay impunidad para hacer cualquier cosa que usted quiera. Lo que acaba de hacer Antonio Marte, por ejemplo. Antonio Marte acaba de decir, nosotros en CONATRA, la Confederación Nacional de Transportistas, no vamos a montar pasajeros haitianos en nuestros vehículos. O sea que... Entonces, él es dueño de eso. Yo tenía entendido que él estaba nombrado en una cosa o que fue favorecido por el gobierno, pero lo nombraron director de migración. No, yo no creo. Él lo dice como pero presidente. Él está conspirando contra el director de migración porque lo está suplantando. Que dicho sea de paso, la migración no actúa así tan arbitrario, no. Migración actúa si entiende que hay un lugar que dicen, bueno, ahí hay indocumentados extranjeros, pero, van y piden documentos, pero bien. no le impiden a nadie montarse en un vehículo. Está bien, pero el tema es cómo él va a determinar quién es haitiano y quién es dominicano. Él va a salir a preguntar, diga Perejil, por ejemplo. O cuando haya una persona, ¿verdad?, negra, él va a sacarlo ya por ser negro. Es decir, no hay negros dominicanos. Parece que no. Entonces, ¿cómo se va a detectar a una persona que se va a montar en un autobús quién es haitiano y quién no? Bueno, ese es un exquisito ejercicio de la estupidez de quienes se dicen nacionalistas. Es igual que el alcalde de Santiago, que tiene un grupo de gorilones suplantando también a migración, dando palos, saqueando a infelices que tienen un puesto de venta si a ellos les parece que son haitianos. Qué triste, porque si comienza a ocurrir eso en España, que detectan a los dominicanos, sean procedentes del sur de República Dominicana o del Cibao, por el acento que no es para nada español, ¿verdad? Igual que nos pueden identificar en Puerto Rico, en Estados Unidos. Por cierto que en Estados Unidos, y sobre eso hay muchísimas novelas, hay libros testimoniales, ensayos, en una época al hispanoparlante, la costa atlántica, los racistas le decían speak, por aquello de que el puertorriqueño, que fue el primero que emigró en esta zona y después los dominicanos, muchas veces el policía lo detenía y comenzaba a interrogarlo y decía, I don't speak Spanish. Entonces, despectivamente todavía el Ku Klux Klan le dice en la costa atlántica, speak a los hispanos, ¿verdad? Y como dicen mexican a todo el que está en la costa del Pacífico, sea mexicano o no, porque ellos no se interesan en distinguir que hay distintos países. Bueno.
qué triste es esto. Entonces, que se haga, porque los dominicanos tenemos 2,5 millones de los nuestros en diversos países. Pero no olvidémonos de eso, porque esos se fueron de este país. Eso es lo que dicen ellos. Ajá, esos se fueron de este país, no tienen nada que ver con nosotros. No tienen nada que ver, aunque manden remesas, que sigan mandando. 7,000 millones de dólares todos los años. El tema es cómo Antonio Marte y los choferes de Conatra van a determinar quién es haitiano para no montarlo en el autobús. Tal vez tienen unos equipos especializados para hacer un estudio, ¿verdad? No sé de qué cosa, de ADN, no sé, o de pureza racial estilo de los nazis. Ya, ¿verdad? ¿Será Entonces, eso? Pues eso vamos a ver cómo es. Hay gente, señores, incluso aceptando este tipo de cosas. No, elogiando, está muy bien, diciendo que eso es un patriota. Eso es una barbaridad, es una aberración. Entonces, esas son las cosas a la autoridad pública y a este pueblo dominicano. Esas son las cosas que ya están... Si permitimos que eso pase, Gustavo, aquí van a salir a linchar gente a la calle. Sí, ¿no? Por ser negro, ¿eh? Exacto. No importa. Esas cosas ya están registradas en los observatorios de derechos humanos internacionales. Después vienen los informes críticos y hay gente rasgándose la vestidura. Está bien, pero es que con todo, informes. sí, no, pero que a ellos les molesta y dicen que eso es una agresión. Pero le brindan con estas estupideces la oportunidad a quien quiera criticarnos. Okay. Hacemos una pausa. Bueno, hubo un aviso que fue publicado en espacio pagado en varios periódicos ayer y luego se convirtió en una nota de una agencia de relaciones públicas. Ese aviso emitido por las empresas Poliplas y Propagás, aunque Propagás lo hace en nombre, parece que como una empresa subsidiaria de ellos, que se llama, ¿qué gas? Progas. Ajá. Diciendo que ellos habían empezado, que crearon un fondo de solidaridad y que habían empezado a ayudar a las personas damnificadas. Dicen que ayer se atendieron a 47 personas y que ellos incluso consultaron a las iglesias, a los dirigentes comunitarios y están de común acuerdo a través de una compañía de seguro que me parece que se llama Sura, que están haciendo esto. Lo primero que en esa nota uno lee eso y dice, bueno, ¿quién está, esto lo está dando el visto bueno como autoridad? Porque yo creo que en todo esto debe estar el interés público. En todo esto debe estar el Ministerio Público, tratando de certificar que eso se está haciendo bien. Quien ha sido afectado y quiera tomar algún dinerito que le vayan a dar, ¿verdad? Esa es su decisión voluntaria. Uno lo que espera es que esta gente no firmen nada descargando a las empresas de posible demanda futura, porque usted por la necesidad le dan 2 o 3 pesos para usted comer un par de días y si usted firma, usted puede ser que usted se esté, sin darse cuenta, autoentrampando. Tienen que tener cuidado esas personas. Lo otro es que eso no se puede vender como un acto ni de caridad ni de solidaridad. Esa es una obligación que esa empresa tiene. Y están como en la discusión. Ellos dicen, bueno, hasta que se establezcan, ¿verdad? Y asombra, por otro lado, que el Ministerio Público insiste, aunque ha abierto una investigación, el primero que debió llegar ahí, tan pronto ocurrió eso, además de los bomberos y la gente auxiliando, fue el Ministerio Público, porque si no hay, mira, si ese no es un caso de alto interés público, entonces no lo hay. Tú sabes que a veces incluso se ha dado con el caso de violencia de género, que la mujer retira la querella y ¿qué hace un fiscal o una fiscal responsable? Dice, no, eso es un asunto de interés público porque hay una persona agredida y continúa el proceso. Entonces, porque no tiene que esperar que nadie haga denuncia ni que pida ayuda, son cosas en las que de inmediato tiene que actuar el Ministerio Público. Entonces, en este caso incluso también debe verificar que eso se esté haciendo de manera correcta y que no tiendan una trampa a esta persona haciéndole filmar algún tipo de descargo que beneficie ulteriormente a estas empresas. Bueno, ahí, mientras tanto, Gustavo, hay que decir que la responsabilidad penal y la responsabilidad civil está compartida entre Poliplas y Propagás. Obviamente, y que no se concluye con que den esa ayuda, ¿eh? No se termina. Esa responsabilidad civil es responsable de reparar todos los daños materiales producidos
a las personas afectadas por la explosión del tanquero de gas de Propagás y por la falta de seguridad de la empresa Poliplas. Tanto en los objetos del hogar, las edificaciones, los negocios dañados, como compensar por lo peor, la pérdida de seres humanos o personas que quedarán con lesiones permanentes. Hay un primer documento que sirve para que cualquier persona afectada, en este caso, directa o indirectamente, recurra a él. Es el informe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional con el apoyo de un Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, que vinieron, hicieron un levantamiento, prepararon un informe en donde asignan responsabilidad compartida a ambas empresas. Esa es una primera cosa. Lo segundo es que ya el Ministerio Público anunció que buscó peritos y que está haciendo una indagación. Mientras eso ocurre, la responsabilidad sigue siendo compartida de Poliplas y de Propagás. Es muy lamentable porque ninguna de esas dos empresas querían que se produjese un accidente, pero como consecuencia de sus políticas de reducción de costos o de ahorro son las responsables de que haya ocurrido el accidente. El camión de Propagás que llegó hasta la estación de Poliplas para hacer la entrega del gas natural, esa empresa sencillamente es la responsable por no haber tenido el personal adecuado y suficiente para evitar lo que finalmente se produjo, que fue un accidente por manejo inadecuado, sencillamente, de la transferencia del gas desde el tanquero hasta el tanque de combustible. Y es verdad, nadie quiere que ocurra un accidente. Nadie quiere que ocurra Sobre todo quien tiene un negocio y está ganando dinero, esa no es su idea, porque eso es costoso. Pero una vez que ocurre, usted tiene que ser responsable. Entonces, y independientemente de la causa, usted tiene que asumir responsabilidad frente a las personas afectadas. Y en esto, Gustavo, no se trata de ninguna manera de una labor social de compensación porque usted tiene una responsabilidad social compartida. No es altruismo tampoco. No es ningún altruismo. Esa es su obligación y la gente debe entenderlo así. Y como tú muy bien dices, yo creo que hasta ahora nadie debe, sin antes asesorarse, firmar ningún documento de descargo, no, que tenga cuidado. No puede ser. Eso pasa, por ejemplo, cuando hay, que son muy lamentables, los accidentes aéreos. Las empresas, la compañía aérea dicen, no, mire, le tenemos esto. Lo primero que le dicen los abogados, no firmen nada, hasta determinar bien qué es lo que corresponde, porque una cosa que usted diga, bueno, yo lo compenso, le doy esto y ya. Y otra cosa es que se hagan los cálculos del lugar, que se hagan las evaluaciones y se diga, no, esta persona por ese daño debe ser compensada con tanto. Entonces, los seguros, bueno, ya los seguros, Propagás debe tener su propio seguro y lo mismo que Poligas, que también debe tener su seguro ante daños a terceros. Que los seguros también son la gente que más maña tienen para no pagar. Todos hemos sufrido eso. Cuando usted tiene un accidente de tránsito, aunque te dicen que tú verás y que te damos un carro mientras tanto, eso sale más caro que otra cosa. Entonces, ellos tratan de no pagar y buscan la manera de justificar para no pagar. Entonces, el seguro, digamos, es una compañía privada que por supuesto tiene que proteger sus recursos. Ahora, hay o debe haber la presencia de la autoridad que representa a la ciudadanía. Eso es lo que uno ha notado, ha echado de menos. Uno siente que hay fallas, lamentablemente hay que decirlo, deficiencias. Ya el Estado comenzó a reparar casas con fondos públicos por vía del Ministerio de Obras Públicas. Eso uno dice, bueno, pero el Estado debe esperar a que el órgano que provocó el daño, la entidad o las entidades que provocaron el daño, asuman su compromiso. Claro. No es el Estado con fondos públicos, con el presupuesto nacional, que deberá reparar los daños provocados por una empresa o por dos empresas que a su vez deben asumir eso. Ojalá cualquiera que cada vez que por un accidente o un error causa daño a terceros,
el Estado venga con su mano protectora y diga, no te preocupes, mi hijo, que yo voy a usar. Como pasó con los bancos. Ajá, con dinero público. Como pasó con los bancos. Salvando esas entidades que recibieron muchísima ayuda del gobierno y que terminaron como quiera colapsando y creando una gravísima crisis económica. Bueno, entonces, esto hay que decirlo y reiterarlo. Propagás ni Poliplas cumplen su compromiso con estas personas, dando dádivas o diciendo que ahora van a dar apoyo y asesoría a las personas afectadas. Esa es una responsabilidad, una obligación legal y moral que ellos tienen con esa comunidad de villas agrícolas. Hacemos una pausa. En medio de la guerra comercial en la que se encuentra Estados Unidos en este momento con la República Popular China, con todas las disputas que hay, el pedido de extradición de una hija del principal propietario de Huawei, que por petición de Estados Unidos fue detenida en Canadá cuando caminaba hacia México. En medio de todo esto se ha ido complicando cada vez más la situación política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cada vez está más acorralado en la investigación de Mueller del FBI, del Departamento de Justicia, porque en definitiva ya Donald Trump es considerado como el personaje número uno en esa investigación, y ya el cerco incluso parece que comienza a afectar muy directamente, y que deberá ser interrogado es el esposo de la hija del señor Donald Trump, de Ivanka Trump, que es apellido un judío, que está ahí en medio de una situación muy delicada, y sobre todo el objetivo de la investigación parece que señala ya que Trump y su familia recibieron beneficios económicos en cada una de sus transacciones y de sus operaciones en medio de la campaña electoral. Pero además de eso, hay un aspecto ético también. Cohen ha dicho que él por encubrir y por ser leal encubrió a Trump, él dice, en cosas sucias, usa esa expresión, en asuntos sucios. Y ahí está de por medio. Él fue el que pagó a la señora Daniels el dinero que Trump le pidió, $130,000. Por favores sexuales. Por favores que sexuales. Incluso en ese caso, eso es violar una ley, porque excepto en el estado de Nevada, el trabajo sexual es prohibido en Estados Unidos. De manera que... La prostitución. Sí, el trabajo sexual, cual que sea, ¿no? Es prohibido. El único estado en que es legal es en Nevada. Entonces, eso ya conllevaría, ¿verdad?, un delito muy grave. Además de que, bueno, con todas las cosas que hay siempre respecto a los políticos, que como ellos aspiran a gobernar a los demás, a ellos se les exige más en el aspecto ético y moral. Un hombre que habló de que se oponía a la comunidad LGTB, al matrimonio gay, a la adopción de los gays. Bueno, pero ¿qué es más moral? Que una pareja, sea de dos mujeres o dos hombres, formalmente casados, que no le hacen daño a nadie, puedan adoptar un niño, o que un hombre que es casado, ¿verdad?, pague favores sexuales a una tercera persona por un simple hedonismo. Bueno, es un complicado panorama el que tiene el presidente de Estados Unidos, que además, como resultado del proceso electoral de medio término, ahora con la Cámara de Representantes siendo controlada por los demócratas, tienen toda la posibilidad de crear comités de investigación para cada uno de los casos en los que ha sido involucrado la familia de Trump, muchos de los funcionarios de Trump, y uno de los aspectos más resaltantes es la inestabilidad en el gabinete del presidente Donald Trump. Es que nadie dura, nadie aguanta a ese jefe. Que nadie lo aguanta, imposible. Más si comienza a complicársele el escenario internacional a Trump con esa política de obligar, de forzar negociaciones, que él dice que es gananciosa, pero a la larga, muchos han dicho, eso no resulta, porque tú puedes decir, bueno, aquí estamos obligados a comprar tanto por ciento de productos hechos aquí. Ya, ¿tú sabes pero el mercado dice otra cosa, la preferencia de la gente dice otra cosa. Una de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, Cisco,
envió un mensaje a sus ejecutivos diciéndole, señores, nadie se mueve de Estados Unidos hacia la República Popular China. Un país en donde ellos tienen muchas inversiones y negociaciones. Y no hay Entonces, negocios ¿por qué? Porque multimillonarios. en este momento, cualquier empresario de Estados Unidos está corriendo el riesgo de ser apresado en la República Popular Después China. del secuestro que Después hicieron del de secuestro de una porque ejecutiva. eso es una barbaridad. Entonces son muchas las compañías. Por ejemplo, Apple tiene su fábrica de teléfonos está en China. La más grande. La más grande. Entonces, todas esas personas están corriendo el riesgo de que la República Popular China le reciproque el tratamiento que le están dando a Bueno, hay que empresarios chinos. recordar que en época de Guerra Fría, norteamericanos y soviéticos, por ejemplo, muchas veces si había un periodista soviético en Estados Unidos y entendían que más que periodista era un agente de la KGB, lo apresaban. ¿Qué hacía Rusia? Buscaba corresponsales norteamericanos, Y lo apresaba los apresaba y después lo intercambiaban. Tú sabes que ahora hay una agente rusa en Estados Unidos que ya decidió que va a cambiar su declaración. Sí, ¿cómo que se llama la muchacha? Irina, algo así, Sí. Konikova. Ella, sí, dicen que ella es experta tiradora, que sabe artes marciales, y estaba haciendo unos estudios de posgrado. Por cierto, parece que por eso no es fácil, porque ella era muy bonita, ahora en la foto se ve deteriorada. Y una mujer joven. Bueno, esto, Gustavo, hay un artículo que nosotros publicamos hoy de una de las corresponsales de uno de los grandes medios en la Casa Blanca, Elizabeth Drow se llama, en donde hace una descripción muy detallada de cuáles son todos los elementos que hay en este momento en incógnita, que tienen muy apesadumbrado de algún modo, preocupado, seriamente preocupado al presidente de Estados Unidos, que se reunió con Nancy Pelosi, los dirigentes demócratas en la Cámara de Representantes, y todo lo que se vio allí fue para Donald Trump, prácticamente como si estuviese Bueno, ocurriendo una él cogió tragedia. un pique grandísimo y dijo, no, es más, yo prefiero que se cierre el gobierno. Cerrar el gobierno. Contar, si no me dan dinero para el muro. Esa es la única como tabla de salvación propagandística que le queda, porque va de hierro en hierro. Y hay una cosa más preocupante, dicen algunos. Ya no está monolíticamente unido en apoyo a Trump el Partido Republicano. Están divididos. Se están requebrajando. Hay muchos que dicen que este hombre es una vergüenza. Y muchos dirían, una salida honrosa sería si a este hombre lo juzgamos en un juicio político, tiene que dejar el gobierno y queda un republicano al frente del gobierno, que obedece el presidente Mike Pence, que es un hombre de los de ellos, no es un advenedizo. Algunos están pensando en esta posibilidad incluso. Complicado el panorama. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta mañana.